Muy bien, entonces estábamos hablando de por qué consideramos que Pablo podía ser el autor. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 34, 10:34, vamos a encontrar acá algunas escrituras sugestivas al respecto de que pudo haber sido él. Dice, leemos desde el versículo bueno, leamos el 34, está bien. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, dice, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis de vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pablo aquí está haciendo una referencia de la gente que ha estado en la cárcel. Y entonces él creo que da a entender de que la gente se compadeció de las cadenas que tenía él ahí. Me parece que hay una escritura, que quiero dejarlo esto bien claro. Vamos a ver si encuentro esta escritura aquí. Déjenme, lo voy a encontrar. Está en... A ver si la logro encontrar. Concordancia, compadeciste de mis cadenas. Vamos a ver una escritura de Pablo estando él encadenado o preso, ¿verdad? En Hebreos 10:34, ¿sí? Era la escritura, sí, porque de los presos también os compadecisteis, ¿verdad? Sí. Otra versión dice, porque os compadecisteis de mí en mis cadenas. O sea, ya él lo personaliza. Entonces, por la referencia que hace aquí en el mismo libro de Hebreos sobre la prisión, recordarán que Pablo pues estuvo por lo menos 2 veces en la cárcel, ¿verdad? Una en Éfeso, creo que es su segundo viaje misionero, y en el cuarto y último, que algunos creen que no fue su cuarto viaje, sino que fue el viaje cuando fue llevado preso a Roma. Pablo pues ya no regresó, prácticamente ahí fue ejecutado y murió en una cárcel. Bueno, él murió en el circo romano, comido por los leones, ¿verdad? O sea, pero él estaba en una cárcel romana. Entonces, puede ser alguien que haya estado. La referencia que está haciendo aquí es que el escritor está diciendo que se compadecieron de mis cadenas. Segundo, en Hebreos siempre 13, capítulo 23, el apóstol Pablo, o más bien el escritor, dice así. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, dice, iré a veros. Entonces crea una conexión entre el autor y ¿quién? Y Timoteo era el hijo en la fe, o uno de los hijos en la fe del apóstol Pablo. Lo que sí es que una de las razones por las cuales algunos de lo que se conoce como la baja crítica en la teología es por el estilo literario de la carta. Porque normalmente Pablo, en sus 13 epístolas, Pablo da una salutación
o un saludo, pues, ¿verdad? Desarrolla el contenido y al final da una doxología, que la doxología básicamente es como él se despide, despedida, ¿verdad? Entonces casi siempre las cartas de Pablo van en este orden: un saludo, el desarrollo de la carta y una salutación final, o en todo caso una doxología, ¿verdad? Donde él saluda a la gente personalmente, mientras que en la carta a los hebreos no inicia así. La carta a los hebreos inicia Dios, es la primera palabra que utiliza. Entonces Pablo nunca escribe así, o sea, Pablo empieza, Pablo, siervo de Jesucristo, y apóstol de Jesucristo, no según los hombres, a los hermanos en la iglesia en Corinto, a los santos llamados, santificados, etcétera. O sea, él en sus cartas da un bonito saludo. Pero si fuera Pablo, acá empieza hablando de Dios. Daría la impresión que Pablo es descortés, y Pablo se está saltando la cortesía al saludar a la gente. Pero vamos a entender una cosa importante cuando veamos el destinatario o a quienes están escribiendo. Pero entonces la razón por la cual se descartaba a Pablo era porque prácticamente la carta, toda la carta, no tenía un estilo paulino. Es como, por ejemplo, que alguien mandara una carta diciendo que es usted. ¿Y cómo podría, o un mensaje diciendo que es usted? ¿Cómo podemos identificarlo a usted? Pues llamamos a su esposa o a alguien muy cercano y le decimos, ¿crees tú que es él o no? ¿Por qué? Por su estilo, por la forma en que habla, el tono y las palabras personales o de cariño que uno usa, ¿verdad? Entonces es la forma en la que se está refutando en la crítica que se llama la crítica de las formas y los estilos, con la cual, de hecho, al día de hoy es una locura la alta crítica y la baja crítica en la teología, que yo a eso no me meto, no me gusta, porque ahí paran muchos volviéndose ateos, porque se pierden entre tanta palabra y empiezan a cuestionar literalmente todo, el estilo, la forma, lo que se llaman las culturas paralelas, es un montón de cosas que yo ahí yo no me meto. Entonces, ¿por qué decimos que no tiene el estilo paulino? Entonces aquí podemos llegar a una conclusión. El apóstol Pablo, si él es el autor, él sabía que su público eran judíos creyentes, pero particularmente judíos. Entonces ahí entra como un poquito más, el entendimiento se abre a comprender de que Pablo sabía que a este público de creyentes, ellos iban a entender el lenguaje profundo tanto del templo, las figuras, Moisés, Aarón, porque en la carta vamos a ver, hoy vamos a intentar ver solo el capítulo 1. Hoy vamos a intentarlo, son 13 capítulos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de ver uno, porque está lleno de una cantidad increíble de información. Entonces, aquí vamos a ver que va a hablar de los ángeles, va a hablar de Moisés, va a hablar de Aarón, va a hablar de un pacto, va a hablar de la ley, va a hablar del reposo, va a hablar de la vida devocional, específicamente en un contexto más judío. Y va a entrar a ese debate para poder explicarle a estos creyentes, que algunos creen que estos creyentes estaban en Egipto, en Alejandría específicamente, y era gente muy sabedora de la ley, pero que se habían convertido, ¿verdad? Y otros pues que vivían directamente en la región de Israel. No sabemos en cuál de las dos específicamente, la mayor parte se inclina a pensar que era gente en una comunidad
judía en Israel. Entonces, todo esto es importante conocerlo previo a estudiar el capítulo 1, porque muchas veces nosotros empezamos a estudiar y empezamos a leer y le aplicamos nuestra mente occidental a algo que está escrito en un tiempo diferente. Entonces no podemos entender las cosas si no conocemos la historia. Eso es lo que se recuerdan que platicamos, que era la laguna teológica, o sea, la masa teológica. Antes de usted estudiar algo, tiene que conocer su contexto, sus condiciones y todo alrededor para poder saber en dónde está. Entonces es importante, repito, saber en qué tiempo se escribió. Asumimos que es el 65, 5 años antes de la destrucción del templo. Entonces cuando lea usted la carta, el autor dice, esto está por desaparecer, esto está por caducar, esto ya no va a funcionar. Pero no está diciendo que el sistema no funciona, sino que esto va a ser destruido. Entonces, de alguna manera, el escritor está profetizando lo que va a pasar en 5 años después. Ok, entonces, sobre esta base, pues nosotros podemos conocer ya y tener un poquito de criterio para poder estudiar la carta. Pero veamos otras generalidades que son importantes conocer en la carta. La razón por la cual la carta empieza de una manera diferente, y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, verso 1 dice, ¿cómo empieza? Dios. Ok. Un judío, cuando abrió un documento sagrado, la primera palabra con la que tenía que empezar ese documento sagrado tenía que ser el nombre Dios. Si un judío religioso abría un documento y aparecía el nombre del rabino, lo rompían y lo tiraban. Porque era clave saber que al abrir cualquier documento de conocimiento general, de sabiduría religiosa, principalmente la sabiduría religiosa, el primer nombre que tenía que aparecer como preeminencia y el más importante era el de Dios. Por lo tanto, si es Pablo como buen judío, ustedes saben que Pablo es judío, de la tribu de Benjamín. Ustedes saben, en la Biblia aparece que él, en el libro de Filipenses, aparece su currículum, su CV, su hoja de vida. Y ahí aparece quién era Pablo, fariseo, de fariseo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, fariseo, y él, en el libro de los Hechos se menciona que él fue formado a los pies de Gamaliel, que era un rabino de la escuela de Hillel, la escuela de la tolerancia. Pero como Pablo era fariseo, la escuela de los fariseos tenía la influencia de Shammai. ¿Esos quiénes eran? Pues en aquel tiempo, en Israel, en todo este periodo de tiempo, existieron 2 grandes rabinos. Hillel, esto es histórico, o sea, esto no está en la Biblia. Ustedes saben que ustedes tienen que leer información histórica para leer la Biblia, ¿eh? Entonces Hillel era tolerante. Y en el caso de Shammai, él era una persona muy estricta. Y honestamente en la vida necesitamos las dos. Ser un poquito estrictos y ser un poquito también, ¿miran bien ahí? Sí. Y un poquito también tolerantes. Tenemos que tener las dos cosas, con los hijos principalmente. A veces tenemos que tolerar, pero a veces tenemos que apretar. Entonces en la vida se trata, la sabiduría en el hogar es saber dónde soltar y dónde jalar. El problema es que usted no esté jalando donde tiene que soltar, o soltando donde tiene que jalar. ¿Verdad? Entonces ese es el éxito de la educación en el hogar. Entonces Pablo, lo vuelvo a repetir, Pablo estuvo bajo Gamaliel, y Gamaliel era discípulo de Hillel, pero era de Shammai, porque Pablo era fariseo. Entonces Pablo tenía una parte estricta y una parte tolerante.
Entonces Pablo sabía moverse en los dos mundos. A veces las iglesias es uno de los grandes problemas, los hogares son uno de los grandes problemas. Todo es no, todo es pecado y condenación. Pero no hablamos de los beneficios de la salvación, la vida eterna, el reino, Dios, y solo nos concentramos a hablar de las cosas negativas. Pablo tenía esa influencia. Entonces Pablo inicia, si él es el escritor, muy bien, pasa la prueba. Empieza Dios, ¿verdad? Empieza su exposición y él empieza a decir, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, y empieza ya a dar el discurso. Ahora, si es el sacerdote judío que no sabemos quién es, pues tenía que, como buen judío, sabía las normas de lectura y de escritura. Creo que ellos también tuvieron, tal vez Lucas no, porque Lucas no era judío, ¿se recuerdan, verdad? Entonces él de repente no iba a agarrar el concepto bien. Ahora, voy a leer unas consideraciones importantes que espero me abra bien para que no tenga, porque ahí fue donde se me trabó la computadora. Espero que todo me salga bien. Dice aquí, nuevo. Ok. Quiero dar las consideraciones importantes sobre el libro, que creo que nos van a ayudar a entender algunas cosas mejor. Vamos a ver si no me vuelve a dar problema. Vamos a dar unas observaciones importantes de la carta. ¿Cuál es el tema de la carta de Hebreos? El tema de la carta de los Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Lo que va el escritor, que esperemos sea Pablo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, pues ahí vamos a salir de dudas, porque ahorita estamos un poco elucubrando, ¿verdad? Y perdóneme, el autor no sé quién es, pero pues asumimos que puede ser Pablo. Pero si no, manejemos el autor, si quieren, para no caer en usar mal quien sea. El tema es la superioridad de Jesucristo. Y vamos a ver que paulatinamente, durante el desarrollo de la carta, vamos a ver que Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que Moisés. Y decirlo esto a un judío. Usted y para mí es ley. Ya, no, si Moisés, Jesús está arriba, que no sé qué. ¿Quién es el líder más alto en el judaísmo? Moisés. Y aquí la carta va a decir que Cristo es superior a Moisés. Y va a hablar de que también Cristo es superior a Aarón. Imagínense. Y Aarón, sabe usted que en cuanto a los sacerdotes, es el orden de Aarón, los que servían en el lugar santísimo. Los levitas oficiaban en todo lo demás, pero solo podían oficiar en el lugar santísimo los de la familia de Aarón. Pues ya mencionamos que el público o los destinatarios o beneficiados de la carta son, dijimos, judíos. No vamos a entrar a detalle sobre particularidades que serían interesantes utilizarlos, pero para el autor, esta gente no era desconocida. Él utiliza por lo menos, la palabra nosotros. Usa el verbo en segunda persona del plural unas 7 veces, nosotros. Y usa la palabra hermanos, o sea,
él habla de hermanos y él se pone en una posición muy cercana a ellos, por lo menos menciona 3 veces. Entonces, este grupo destinatario mencionamos que eran gente eminentemente judía. No estaba escribiendo a gentiles, estaba escribiendo a judíos convertidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Evidentemente la carta va a manejar advertencias. Y entonces la carta es una alerta también. No solo pues nos va a hablar de la superioridad de Cristo, sino que en sí la carta es una advertencia en sí misma. De que si se dejan seducir por muchas influencias, pueden apartarse del Señor. De hecho, las cartas en general, toda la Biblia tiene amonestaciones y advertencias, pero particularmente Hebreos va a utilizar palabras muy claves y muy importantes para poder destacar este tema relacionado con advertir a la gente de no apartarse de las cosas del Señor. Y bueno, eso yo creo que va a ser algo que vamos a tener que ir comprendiendo en el desarrollo de la carta. Vaya, vamos a cerrar aquí y vamos a entrar de lleno ahora sí a la carta. Veamos cuáles son las 10 exhortaciones. Si a usted le gusta apuntar, yo no se las voy a apuntar allá porque pues usted la puede apuntar en su cuaderno. ¿Cuáles son las 10 exhortaciones? Número 1 dice, temamos. 4.1, puede ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? 4.1, temamos. Es la primera advertencia. ¿A qué? Ahí la vamos a explicar. Segunda advertencia, procuremos. 4.11. Tercera advertencia, usa esta expresión, acerquémonos. 4.16 y 10.22. Si usted utiliza, y 10.22, si usted utiliza lo contrario, aquí dice temamos, la advertencia es para el que no teme. Procuremos para al que no se esfuerza. Acerquémonos para el que está estático, está lejos. ¿Se da cuenta? Usa ese contraste. Número 4, vamos adelante. Esta expresión es muy colombiana, ¿verdad? Echando para adelante, diríamos, colombiano, ¿verdad? Vamos adelante, es el 6.1. Número 5, mantengámonos firmes. Qué bonita expresión, ¿verdad? 10.23. A veces no solo es decir las cosas, sino mantenerse firme. Y uno de los grandes problemas de uno es estar, que lo mismo piense usted después de un largo tiempo, ¿verdad? Que no sea diluido. ¿Cómo? 10.23. ¿Recuerdan que cuando hablé en Mateo, mencioné yo los 2 cimientos? El cimiento sobre la roca y el cimiento sobre la arena. Y mencioné que había un comentario judío que decía que el cimiento sobre la arena un día fue roca, pero se diluyó tanto que se volvió arena y no pudo soportar las presiones. Entonces tenga cuidado usted que no diluya sus fundamentos, porque si usted está fundamentado sobre la roca sólida que es Cristo, está bien, pero si empieza usted a negociar con tal de ser feliz, que le vaya bien y empieza a poner piedrecitas de cimiento, primer viento que venga, se le cayó la casa. Número 6, considerémonos. El 10.24. Considerémonos. 10.24. Número 7, despojémonos. 12.1. Algo que les voy a recomendar cuando ustedes estudian en Instituto Bíblico y también en las universidades lo hace uno. Es los números, escríbanlos primero, ¿verdad? Porque es lo que más fácil a uno se le olvida. Entonces, digamos, 12.1. Normalmente, cuando se escribe y en un estudio bíblico se hace más rápido lo que yo estoy haciéndolo, decimos despojémonos 12.1. Entonces yo lo que primero apunto es 12.1 y después pongo despojémonos. Porque la palabra se me queda más rápido, pero el número no. Eso me lo recomendaron a mí en el instituto. Número 8,
tengamos gratitud. 12:28. 12:28, tengamos gratitud. Entonces, ¿por qué dice que es una advertencia? Quiere decir que la gente que se amarga pierde la gratitud. Es como la antítesis. No estamos predicando nada, solo estamos haciendo una conjugación de lógica. 9, salgamos. 13:13, salgamos. Quiere decir que estamos en un lugar incorrecto y Él nos pide que nos movamos de ese lugar incorrecto. Solo de estos podríamos hacer cada uno una prédica. Usted puede un día predicar en sus grupos de estudio, sus células. Hoy vamos a hablar de las 7 exhortaciones de Pablo en el libro de Hebreos. Las 10 exhortaciones de Pablo. Exhortaciones de Pablo en el libro de Hebreos. 10, ofrezcamos. 13:15. Ofrezcamos. 13:15. Muy bien, empecemos. Vamos a leer el capítulo 1 completo y a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver cómo nos va. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, muy bien. Nos abrochamos los cinturones que vamos a empezar el viaje bíblico. Ok. Dios. Piensen ustedes que ustedes son judíos, ¿verdad? Y le está hablando otro judío. No es Chapín, es un judío. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles? Recuerden que en los libros de la Biblia no hay títulos, ¿verdad? El título es inventado, se recuerdan ustedes, por un par de predicadores, ¿verdad? Quitemos el título, tenemos que leer de corrido. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán enviados de la salvación? Entonces, si usted se da cuenta, por lo menos en este capítulo, ¿dónde tengo el...? Si ni me lo he puesto, esto, me lo dejé aquí, lo voy a tocar. Si ustedes se dan cuenta, no me había puesto la cosa. Si se dan cuenta, hay por lo menos referencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 referencias al Antiguo Testamento. De las cuales 5 son de los Salmos
Dos son una de Crónicas, una de Segunda de Samuel y otra en Deuteronomio. Ahora, un gentil no va a saber ni papa de esto. Es más perdido, como que usted le enseña en trigonometría en primero primaria a su hijo, viene su rumbo, que se perdió porque no le entendió nada. Yo espero que usted no salga así hoy, sino que usted pueda entender la palabra, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí está dividido, desde el verso 1 hasta el versículo 3, está hablando del Hijo. Del 1 al 3 está hablando del Hijo. Y del 4 al 14 está hablando de los ángeles. Es interesante entonces que por lo menos en el capítulo 1, vamos a decirlo así, el 25% se dedica a hablar de la deidad del Hijo. Y un 75% ¿a qué? La palabra clave o las palabras claves que usted va a encontrar en el libro de los Hebreos va a ser mejor. Es una palabra que va a encontrar usted usualmente. Mejor. Lo de aquel tiempo funcionó, pero esto es mejor. ¿Ok? Usted lo hacía así, ahora esto ya es mejor. Entonces, va a encontrar como excelente, más excelente. Expresiones de ese tipo. Solo analicemos antes de ver el verso 1. ¿Por qué le dedica menos a la deidad y más a esto? Porque resulta que si estos ya eran creyentes, judíos creyentes, el público o el destinatario o los receptores de la carta, él no los iba a convencer de creer que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos ya lo aceptaban. O sea, es como Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas dijimos que eran evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo quiere demostrar que él es el Hijo de Dios, y de igual manera los otros dos evangelios, pero Juan no. Juan le escribe a creyentes y él da por sentado que su público sí estaba convencido. Si se quieren convencer, lean los otros tres evangelios, pero a los convencidos, Juan. ¿Me entiende? O sea, usted no va a llegar a leer Juan siendo ateo. ¿Me entiende? Entonces usted se va a perder. Mejor recomiéndele un ateo, Mateo, Marcos o Lucas. Pero no le recomiende Juan. ¿Cómo empieza Juan 1? En el principio, el verbo. ¿Qué es el verbo? Pues Arjona, digo que es verbo y no sustantivo, ¿verdad? Tal vez es lo único que él se acuerda. Y el verbo es el que califica al sustantivo en la oración, es la acción, qué sé yo. El verbo era una palabra que venía del griego, lo cual ella estaba tratando de demostrarle al público gnóstico quién era Jesús. Las cartas de Juan son cartas apologéticas contra el gnosticismo. Juan así empieza, y usted lee las tres cartas restantes, él va a hablar de la luz, que era un concepto que un poco como del esoterismo griego. Y él le dice, esa luz, porque ellos decían que la luz iluminaba a la gente, ellos creían que no todos eran iguales. Los griegos pensaban que unos eran iluminados y otros no. Los no iluminados eran eliminados. O sea, ellos creían que había una élite pensante que tenía un don divino que le había sido otorgado. Entonces a ellos los ponían a estudiar, y al que no, al que nacía con defecto y tenía alguna limitación, a él o a las mujeres no las enseñaban a nada. Eran misóginos, igual que los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces entendemos esto. Hay una razón. Ya su público ya sabe quién es la persona de quien se están refiriendo. Ahora, ¿por qué le va a dedicar del capítulo 1 un 75% a hablar de los ángeles? Y eso vamos a tratar de explicar hoy. Porque para usted y para mí solo hay 3 ángeles o entidades conocidas.
Por supuesto, les voy a dar los detalles y todo. Pero para usted existe, ¿cómo se llama el DHL de Dios? Que es el que lleva los recados y los mandados. Gabriel. Él es el que lleva las noticias, ¿verdad? ¿Quién es el que pelea las guerras? ¿Y quién es el adorador? Que fue descalificado. Luzbel. Entonces usted dice solo hay 3. 3 aparecen ahí. Eso no significa que no hayan más. Es que yo conozco a Rafael, dice que he oído al arcángel, no sé qué. Usted puede oír un montón, pero el punto es que el mundo angelical no es mucho conocido por el mundo protestante o evangélico. Entonces tenemos un poquito de distorsión acerca de esto de los ángeles. Y en ese tiempo había un poco de confusión sobre el asunto, tan así que el mismo apóstol Pablo le escribe a los cretenses, ¿verdad? Exhortándolos y diciéndoles que ellos adoraban ángeles. Y usted me va a decir, yo nunca hubiera adorado a un ángel, pero ese ángel que él vio, y no estoy hablando de guapo, simpático, me voy de boca, no. Es un ser espiritual tan bello, que si uno no pone los ojos en el Señor, pierde la vista y se va tras ellos. Porque es una gloria muy similar. A final de cuentas, pues es la misma gloria de Dios, ¿verdad? Que ellos reproducen. Entonces, Él va a hablar y va a decir, no se enamoren de este mundo espiritual, enamórense del autor del mundo. Y entonces va a empezar a atacar un problema del misticismo judío, porque si es para judíos, no le está hablando, hablarle a los gentiles era la mitología griega, los que se convertían, creían en Zeus, creían en todos los dioses paganos del Olimpo, ¿verdad? Entonces él va a hablar sobre qué pasa con ellos y les va a decir, Cristo es superior a los ángeles. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo vean, porque yo voy hoy a tocar lo que se llama una vaca sagrada. Y usted me va a decir, la señora, ¿quién es? No es ni una señora, ni está hablando de alguien, ¿verdad? En el mundo teológico, una vaca sagrada es algo que ustedes creen. Y yo solo voy a dar un aporte, no voy a cambiar la teología, porque sé que ustedes tienen su teología, son muy estudiosos de la Biblia, pero les voy a presentar otro punto de vista sobre el ángel de Jehová. Escuchen bien, en su momento les voy a hablar del ángel de Jehová, y ustedes van a sacar sus conclusiones para entender quién es. Bueno, veamos el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dejémoslo ahí, después hablamos los beneficios de que tiene el Hijo. Número 1 es Dios, que es el autor de todo, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces, entonces Dios sí ha hablado a través del tiempo, ¿sí o no? Sigue hablando. Lo que pasa es que tal vez no la usanza antigua, no entre rayos y truenos como en el monte Sinaí, ni con Elías, ¿verdad? Que en el silbo pasible, ni en el torbellino, ni nos está hablando a través de ángeles en medio de una zarza, no nos está hablando de esas maneras. Dios habla de muchas maneras en particular. No solo muchas veces, sino de muchas formas. Entonces quiere decir que no hay una única manera de que Dios hable. Pero ha utilizado medios. Y el medio se llama profetas. ¿Ok? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol, 1 Pedro 1:10,
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. Entonces, profeta que viene que dice Dios me dijo y no sabe ni papa la Biblia, yo cuestionaría su profecía, porque sobre qué la está basando. Hoy viene todo el mundo que profeta aquí, que profeta que el Señor. Mire, yo he conocido profetas de Dios, pero también profetas con don de sospecha, gente que no tiene ese espíritu profético, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí va a mencionar que Dios ha utilizado un medio para poder revelarnos sus verdades, y es a través de los profetas, los cuales Él ha utilizado en diferentes tiempos. Y de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cualidades de esos tres profetas? Pues dice, inquirieron, indagaron y escudriñaron. Alguien que tiene llamado profético a estudiar, hermano, tiene que estudiar la palabra, porque tiene que poder comprenderla. Por supuesto, en este caso el contexto, si usted sigue leyendo la escritura de Pedro, dice, verso 11, ¿qué persona? Escuche bien, ¿qué indagaron ellos? La persona. ¿Y qué más? El tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que esta persona en un tiempo habría de sufrir. ¿Se dan cuenta? Que ellos empezaron a indagar y a recopilar información de que esa persona que se anunciaba que iba a ser el Mesías, él iba a sufrir, esa persona, en un tiempo determinado. Verso 12, bueno, la segunda parte del verso 11. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Entonces no solo el sufrimiento, sino las glorias. Interesante, ¿verdad? El sufrimiento y las glorias van de la mano. Es parte de la vida. Dice la mujer cuando va a dar a luz, dice, olvida los dolores de su parto cuando da a luz al bebé. Se olvida. Se olvida de la epidural, de la cesárea, se olvida de todo, que está hecha torta, que la recuperación, que ya tiene 10, ahora se le vino el 11avo y que no tiene trabajo el marido. A ella no le importa, ya dio a luz, está alegre por eso. ¿Verdad? Verso 12, a esto se les reveló. Entonces hay un componente que rige todo. La revelación. Ahora, revelación, yo no me quiero, es que si no, usted me cambia, me desvía mucho, entonces no puedo entrar ni al verso 2. Revelación, la revelación de Dios es de dos maneras. La revelación general y la revelación que le llamamos nosotros especial. Esto se encuentra en los libros de teología. La revelación general de Dios y de su plan y de su amor y su misericordia está en la naturaleza. Y la revelación especial de Dios es Jesucristo. Entonces, todos ellos recibieron
que habría de venir una persona especial en este contexto, esta revelación general. La revelación general, ¿dónde la encontramos? Bueno, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, Romanos 2, 14. Dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, gentil es uno, entiende usted que la palabra gentil viene del hebreo goim, ¿verdad? Es uno que no es sí, que no es judío, pues, ¿verdad? Los judíos tienen un linaje, ellos son así, la gente de no cree, la gente apartada de Dios. Pero está hablando de ellos. Los gentiles que no tienen ley, así vivía usted antes, ¿verdad? Usted se leía por la ley de las hormonas y la ley de las oportunidades y la ley del más vivo sobre a usted ahí, así era uno, ¿verdad? Por eso Pablo dice lo animal, hablando de ánima y viene de alma. Hay gente que actúa por instinto, pues. ¿Sí? Instinto de supervivencia. O hay gente que dice, estoy solo, necesito a alguien, pero necesito a alguien. Eso solo los animales lo hacen. Cuando caen esos procesos así, el ser humano no, reflexiona, piensa, tenemos la conciencia, la mente. ¿Cómo es usted? ¿Es espiritual o es la otra parte? Por supuesto, no estoy hablando de nadie, ¿verdad? En particular, por favor, no me malinterprete. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de ley. Quiere decir que hay en nosotros, en nuestro interior, algo que nos guía a hacer lo bueno. Como tenemos algo que nos guía a hacer lo malo, también tenemos algo que nos guía a hacer lo bueno. El ser humano tiene sus dos naturalezas, ¿verdad? Usted tiene sus dos, y no estoy hablando del yin yang, ¿verdad? Como los chinos, ¿verdad? O sea, usted tiene lo bueno, que le llaman los hebreos el tov, que es lo positivo que usted tiene, que está en su conciencia. Pero también usted tiene lo malo, que se le llama el raj, que es lo negativo en usted, que se llama la carne. Por eso los hermanos que son bien pecadorazos le dicen carnales. ¿Me entiende? Es un término que usamos en la jerga evangélica. ¡Ah, qué carnales, hermano! No es porque coma mucha carne, sino porque él vive para sus instintos. Ajá. Ahora, esto estamos hablando de alguien que no es cristiano. La ley está diciendo a alguien que no es creyente. Está diciendo los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces quiere decir que ellos tienen algo bueno, ¿verdad? Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es lo que en el mundo actual se conoce que en alguien que no es creyente es lo que nosotros conocemos como la moral. La moral es el intento de la sociedad de armonizar las relaciones humanas. La moral no es mala, pero la moral tiene su gran defecto de que se adecúa a los intereses de las mayorías. Por lo tanto, muchas veces la moral va a ir en contra de los preceptos divinos. Porque la moral dice, si usted siendo homosexual o la ley del LGTBI o el aborto o esto o lo otro, usted moralmente está bien porque es lo que se piensa en la nación, que así debe ser, se aprueba, entonces es para beneficio de todos. Pero no todo lo moral es correcto, no todo lo moral es bíblico.
Ah, no, es que yo no voy a la iglesia, pero yo tengo moral y principios y valores, dice todo el mundo, ¿verdad? Y ni siquiera saben lo que están hablando, porque los valores es un elemento fundamental en el desarrollo humano que corresponde a la filosofía humana y es un tema axiológico. Axiológico es, el valor es la esencia de algo. Para ustedes, ir de paseo tiene un gran valor. Las mujeres, ir de shopping tiene un gran valor. Para nosotros también, pero es económico. Pero para otros no tiene valor. Para mí, yo me compro 3, 4 camisas y 4 pantalones iguales y paso 5 años así. Para mí no tiene valor. No estoy diciendo que sea yo así, estoy diciendo que los contrastes. ¿Me entiende? Depende para usted que tenga valor las cosas. Entonces, la revelación general, solo para dejar un poquito aquí esto, nos muestra que vemos al Señor, y dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que inexcusables somos, todos vamos a ser juzgados. Es que a mí no me hablaron del evangelio, a mí no me dijeron nada, entonces yo voy a tener chance ahí porque la ignorancia me exime de responsabilidad. No. Si usted no se sabe la ley de tránsito y usted infringe algo, usted de todas maneras es castigado. Porque la sepa o no la sepa, ese es su problema. Usted tiene que leer el folleto, donde dice que no tiene que pasarse acá, no tiene que manejar, por ejemplo, en la calzada Roosevelt aquí en Guatemala, usted sabe que en la calzada Roosevelt no puede andar uno más de 60 kilómetros por hora. ¿Verdad? Yo he infringido la ley y una vez me llegó un ticket, ¿verdad?, donde decía que yo tenía que pagar 250 quetzales. Y yo decía, ¿por qué? Ladrones y que estos señores, oportunistas, aprovechados. Cuando me llega la foto, yo pasando frente al rótulo de 60 y el relojito diciendo que yo iba a 80. Como pagué me dolió y eso me hizo recordar. Ya nunca vuelvo en el Roosevelt a ir a más de 80. Y usted agarra 100. ¿Verdad? Entonces rebasa al lado derecho, se le mete aquí. No, sí, es un caos todo esto. La revelación especial viene a través de Jesucristo. Él es quien nos trae la revelación especial. Leamos Juan 10:38. Acompáñeme, por favor. Dice así: hablando de las obras, leamos el verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Entonces Él nos viene a nosotros, o Dios, a mostrar, y el libro de Hebreos lo va a decir en el verso 2, de que Dios nos habló a través de estos medios, pero ahora nos va a hablar a través de la revelación especial que es su Hijo. No tenemos el tiempo, me hubiera gustado poderlo hablar, pero ¿cómo pueden ustedes evangelizar a un ateo si no cree la Biblia? El agnóstico no le importa qué creer. Digamos, el gnóstico por tendencia no necesariamente es ateo, porque hay ateo pasivo, hay ateo activo. El ateo pasivo es el que no le interesa si hay Dios o no. El ateo activo es el que pelea contra Dios y sus creencias. El agnóstico, bueno, y el gnóstico también cree en el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos, todo ese tipo de cosas. Pero el agnóstico es alguien que no le interesa si existe o no, y si existe, que lo ayude para salir a flote y tener éxito. Dios se vuelve un ayudante para cumplir yo mis sueños. Si existe. Y si no existe, pues lo que exista, esa fuerza, el éter, el ente,
lo que sea, media vez trabaje a mi favor, que me ayude. Ese es el agnóstico. Trate de separarlos, ¿verdad? Que no son lo mismo. Es cómo conocemos, cómo se puede presentar a Dios, cómo se puede presentar a Dios sin usar la Biblia. Santo Tomás de Aquino, se le llamaba Santo Tomás de Aquino, usted sabe que no es santo, pues, porque es donde usted venía de la creencia antigua, ¿no? Dice que hay forma de poder conocer a Dios. Ese es el argumento cosmológico. Está el argumento teleológico. Ya no me acuerdo de todos los demás. Bueno, le voy a hablar solo de estos dos rapidito. ¿Cómo sabemos que hay algo? Que digamos le quitemos la palabra a Dios, porque estamos hablando del ateo, ¿verdad? ¿Cómo es que existe algo? Es Dios. Pero el ateo no reconoce que es Dios. ¿Cómo sabemos que hay algo? Entonces, el argumento cosmológico nos dice que todos tienen una idea y cabe en su mente de que hay un ser divino o una fuerza divina. Entonces, si en el cerebro cabe, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Su cerebro cabe, ¿verdad? Una idea de un ser o de una fuerza y la consideran posible, es que fue puesta por alguien que quería que ellos supieran que había algo que usted y yo sabemos que se llama Dios, pero que ellos le llaman algo. Cabe, porque en todas las culturas del mundo todos creen en algo. Que están distorsionados, que los hindúes creen no sé cuántos miles de dioses, millones si usted quiere, o este cree lo otro. O sea, usted sabe que todos creen, hasta que las ratas, y usted cree que el cerdo y la vaca, y así dicen ellos, es un Dios. Vaya, como sea, pero ellos creen que hay algo divino, que rige todo. En el mundo de la ciencia muchas veces dicen el factor X. Le llaman a aquella fuerza que mantiene con vida el cuerpo, que no es ni energía pura, no es energía química, no es energía mineral, algo que sustenta toda esa, como electricidad, que nos cubre, que se corta y cómo vamos a recargar con electricidad a alguien. No sé, ¿me entiendes? Ahora, el argumento teleológico viene de la palabra teleos, que significa diseño. Es imposible que esto haya sido fruto del caos, porque por principio de lógica el caos no produce perfección. Es como que usted vive en caos y de la noche a la mañana se le volvió el matrimonio ideal, ¿verdad? Pues obviamente Dios lo hace. ¿Pero qué produce el caos? Más caos. No podemos esperar que produzca otra cosa diferente. Entonces, el argumento teleológico que Tomás de Aquino dijo fue que todo esto, lo voy a decir así, la causa y el causante. La causa, yo no sé por qué me metí a hablar de esto, fíjese, pero bueno, es que es hebreo, ¿verdad? Porque se habla, usted me entiende. La causa es todo lo que existe. Es que yo estaba dando un curso de filosofía, entonces por eso estoy ahorita metido en esto. Dios no existe. Porque si Dios existiera, usted lo tiene que ubicar en un espacio. Dios es real. La realidad es superior a la existencia. Por eso la película está bien dicho el nombre. Dios es real. No, Dios existe. Eso en la ciencia es diferente. En la matemática y en el mundo de las ideas y la lógica, que es parte de las matemáticas, ¿verdad? También es la causa somos nosotros. Pero ¿quién causó?
Bueno, entonces para el ateo, para no ofenderlo, hubo algo. Vuelvo aquí a lo mismo, ¿verdad? Que usted y yo sabemos que es Dios. Pero ese causante no puede ser encausado. Lo voy a poner bien. No puede ser encausado. ¿Qué significa eso? Nadie puede probarle a él ni pedirle nada al que causó todo. Porque él no puede ser creado. Usemos la palabra. Él no puede ser creado. Porque él tiene vida en sí mismo. Pero él puede crear. Esto es lo que dice el argumento teleológico. La tierra está aquí. Está el sol aquí y aquí está la tierra. Ni puede estar más separada que se congela, ni más cerca que se quema. ¿Cómo puede? Véase usted, mire, si usted a veces se siente de bajón, véase la obra de Dios que es usted, la bella obra de Dios. Tal vez unas libritas de más por aquí, un poquito así apaleado por otro lado, por allá, un poquito así atribulado, ¿verdad? Pero ya usted vivió, usted piensa, usted se ríe, usted es feliz. Otra cosa de los ángeles que vamos a hablar es que los ángeles no tienen esa capacidad que tiene usted de ser salvo. Los ángeles están ahí y ahí están, y los que se perdieron, se perdieron. Usted sabe que hay un grupo de ángeles que se echaron a perder, ¿verdad? Pero usted y yo sí tenemos la oportunidad. De hecho, el cántico de los redimidos y el cántico del Cordero está en Apocalipsis, está en el Salmo 22. Nadie de ellos lo puede cantar, solo usted. Por eso dice Apocalipsis, y ellos salieron cantando un cántico nuevo. Porque los ángeles no tienen la experiencia de la redención. Usted y yo sí. Increíblemente, los seres son perfectos, los ángeles son seres perfectos por creación. Y usted es imperfecto, pero tiene un mejor lugar. Por causa de la redención. Eso a mí me sube la autoestima hasta el penthouse. Él me posicionó en un lugar privilegiado. Entonces, enséñale usted el argumento del diseño. El ojo no puede ser replicado. ¿Por qué nosotros ya no evolucionamos? No, es que las razas, que no sé qué. No, eso es otra cosa, adaptación. Uno se puede adaptar. Si usted se va a vivir al África, el pelo le va a crecer crespo y la piel se le va a engrosar un poquito. El pie, por caminar muchas distancias, se le va a poner grueso, por el calor. Pero eso es un proceso de adaptación que usted va a tener. Uno puede tener involución, como lo tuvo Nabucodonosor, que él se volvió un animal. Y él sacó a luz lo que había en su corazón. Cuando usted grita, cuando usted pega, cuando usted maltrata, está en la posición como Nabucodonosor, como un animal. Usted tiene que ser espiritual. Imagínese, usted va al zoológico a ver animales y saber quién va a ver a quién, ¿verdad? Porque como uno actúa, el pobre animalito diría, soy más humano yo que tú, pues. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de sensibilidad en el tema humano. Dejo esto para la próxima, que creo que ya no nos dio tiempo. Yo no sé qué pasó, pero o empezamos tarde o bueno, perdimos unos minutos. Pero solo le voy a dejar los tips y lo vamos a ver la otra semana. Vamos a ver las 7 aseveraciones sobre el Hijo. Las 7 aseveraciones sobre el Hijo, ¿me lo recuerda? Que se lo dé la otra semana. Sobre quién es el Hijo. Esto, mire, esto les va a servir. O las 7 afirmaciones, pues, sobre el Hijo. Mire, vamos a hablar de la influencia de los neoarrianos. Los neoarrianos son los testigos de Jehová. Es la secta que se ha levantado y ha sido la más dañina en contra del cristianismo porque cuestiona la divinidad de Jesús.
Y vamos a leer la escritura de Colosenses, que ellos se basan dentro de varias que cambiaron, porque ellos cambiaron sus Biblias, ¿verdad? Sí, encima de eso le tergiversaron, pero utilizan un verso que usted y yo tenemos en nuestras Biblias y lo leen fuera de contexto, para decir que Jesús no es Dios, que es un ser creado. Entonces, vamos a hablar acerca de las 7 aseveraciones sobre el Hijo, y vamos a hablar sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Vamos a hablar de todas las entidades angélicas que hay, de lo que conocemos. Vamos a hablar del ángel de Jehová y las cristofanías. Que la gran pregunta con las que yo los quiero dejar esta semana para que duerman tranquilos es: ¿Cristo vino en el Antiguo Testamento o no? Bueno, vamos a platicar de eso, ¿verdad? Va a ser interesante. Vamos a hablar de los ángeles buenos. Como dijo que hermana, ¿va? Hábleme de los ángeles negros, ¿va? No, ese es un grupo de música de los 70. Los ángeles azules, ¿va? No, por favor. Y los jóvenes, diría ya Henry, los ángeles de Charlie, ¿va? No, eso no, por favor, ahí dejémoslo. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y la otra pregunta, que tal vez me la recuerdan, es: ¿están activos los ángeles hoy, sí o no? Ok, bueno, vamos a hablar de eso. ¿Los ángeles malos están activos? Sí. Pregunto, ¿los ángeles caídos son lo mismo que los demonios? Bueno, vamos a hablar de eso también. Ok, de todas esas preguntas que usted ya sabe, vamos a hablar la próxima reunión. Oremos. Padre, te bendecimos esta noche. Gracias por permitirnos por lo menos hacer esta introducción a este libro de Hebreos, que tiene tanta vida, tanta importancia. Señor, ábrenos la mente para comprender los secretos que están escondidos acá. Poder, Señor, aprender de quién es el Hijo. Y sobre todo, saber que el Hijo es superior a todos. Señor, y cuando la Biblia menciona que Él salió del vientre, del seno del Padre, eso no significa que es un Hijo creado, Señor, sino que Él es coparticipante, Señor, tuyo. Te bendecimos, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén.